Muy bien, mis hermanos, Dios les bendiga. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal si hacemos una oración para poner este sermón en las manos del Señor? Padre, te bendecimos y te honramos porque tú eres bueno con nosotros, Padre. Tú nos has dado tu palabra para conocerte, para entenderte, para obedecerte, para servirte y para amarte, Padre. Permítenos que tu palabra nos guíe, que sea luz en nuestro caminar, Señor. Que pongamos oídos que quieran escuchar tu palabra y que quieran guardar tu palabra y también que quieran hacer tu palabra, Dios mío. Que sea tu Espíritu Santo transformando nuestros corazones y que sea Él, Señor, obrando en nuestras vidas para ser más como tú. Te pedimos, Padre, que en esta tarde seas tú glorificado y que cada corazón, Señor, que venga necesitado de ti pueda escuchar tu voz y pueda encontrar y entender que en ti somos plenos. Te bendecimos y te honramos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, seguimos con la carta de los Corintios. Ya vamos en el capítulo 4. Hemos estado hablando de esta iglesia y cómo Pablo le escribió a esta iglesia. Le escribió 3 cartas y más adelante otro obispo le escribe otra 4ª carta. Así que, como le hemos dicho, ¿verdad? Esta iglesia era realmente un poco problemática para los apóstoles, para el apóstol Pablo. Y por esa razón Pablo les escribe. Los corintios, la iglesia de Corintio tenía problemas dentro de ella. Estaban divididos entre sí. Tenían favoritismos. Dejaban que las filosofías del mundo entraran a la iglesia y se enseñaran dentro de la iglesia. Como le hemos estado hablando, Pablo arregla y trata estos problemas. Y el día de hoy vamos a estar estudiando el 1 Corintios capítulo 4, versículos del 6 al 13. Del 6 al 13. El título de la predicación del día de hoy es el orgullo y la humildad. El orgullo y la humildad. Como podemos ver y como ya lo hemos dicho, la iglesia de Corintio era una iglesia muy próspera. Era de hecho también un estado muy próspero por su ubicación. Era un lugar que tenía mucho flujo de dinero, mucho flujo de personas, de turistas. Así que la iglesia era económicamente próspera, se podría decir. También entendemos que en Corintios había muchos filósofos que trataban de explicar la vida, el propósito del hombre y la salvación a su manera, a su entender. Y los corintios, como eran griegos y como era una costumbre griega escuchar a su filósofo favorito, ellos escuchaban la filosofía del mundo y la traían a la iglesia y lo predicaban. Algo muy importante que debemos de recordar a lo largo de toda esta serie son las palabras de Pablo cuando dice: para el mundo el evangelio es locura, pero para nosotros el evangelio es poder. Y esto es necesario recordarlo porque, como lo vamos a ver a lo largo de la serie, si queremos encajar con el mundo, debemos de hacernos como el mundo. Debemos de ser sabios a la manera del mundo. Eso significaría ser locos para Dios y no sabios. Así que el día de hoy, mis hermanos, vamos a ver solamente 2 puntos. No se preocupen, como quiera me voy a tardar un poquito. Y vamos a dar lectura a nuestro texto para empezar este estudio. 1 Corintios capítulo 4, versículos 6 al 13, si me lo pueden poner en pantalla, por favor. Dice: pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor a vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Ya estáis saciados, ya estáis ricos. Si nosotros reináis, y ojalá reinases para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Porque según pienso,
Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Muy bien. Estas palabras de Pablo son un poco fuertes para los corintios, pero son unas palabras que ellos necesitaban escuchar. Anteriormente, en el versículo de 1 al 5, vimos cómo Pablo empieza a hablar un poco de su ministerio, de su ejemplo, cómo él ha sido llamado a ser servidor a Dios, a ser mayordomo. Y estuvimos hablando como liderazgo de la iglesia, pastores, predicadores, maestros, todo aquel que está encargado de algún ministerio debe de tomar este ejemplo y ser servidor, ser mayordomo de lo que Dios te ha dado para administrarlo. Porque nada es nuestro, todo Dios nos lo ha dado para que nosotros lo administremos para su gloria. Y Pablo continúa con estas palabras. Pero esto, hermanos, el ejemplo de Pablo de ponerse como siervo. Aquí Pablo está hablando de él. Y el primer punto que vamos a hablar es el orgullo. Vamos a hablar primero del orgullo. Porque este tema involucra a todos. La iglesia de Corintio era una iglesia orgullosa. Y los corintios eran jactanciosos. Esta era la causa de sus divisiones. Ellos no eran humildes, eran orgullosos. Se jactaban de ellos mismos. Y peor aún, se jactaban de los líderes que tenían. O de los maestros que tenían. Ellos estaban orgullosos de la sabiduría humana y también de sus dirigentes humanos. Fue este orgullo mundano y carnal lo que causó las serias divisiones que plagaron a la iglesia. Un orgullo carnal de ellos mismos y de sus maestros. Muchas veces puede pasar esto dentro de la iglesia. El sentirnos orgullosos de nosotros, pero también de nuestros maestros, de nuestros líderes, de nuestros pastores. Y no me malentiendan, la Biblia habla sobre respetar y honrar y agradecer a aquellos que están delante de nosotros. Eso es correcto. Lo incorrecto es cuando ese respeto y honra supera los límites de las Escrituras y se eleva a una persona más de lo que se debería. O te elevas a ti mismo más de lo que deberías. Pablo da un gran ejemplo en el versículo 6 de Corintios. Dice, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y Apolos. ¿De qué está hablando cuando dice, pero esto lo he presentado? Pablo a lo largo de la carta ha presentado 3 ejemplos para referirse a él y a Apolos. Y ya los hemos visto. Pablo ha puesto el ejemplo de agricultores en el capítulo 3, versículos 6 al 9, cuando Pablo dice que ni el que siembra ni el que riega es algo, solamente Dios quien da el crecimiento. Pablo da un ejemplo. Dice, yo no soy alguien porque sembré, ni Apolos es alguien porque regó. El único que es alguien es Dios. Pablo da un segundo ejemplo, que ya lo vimos también, de los constructores. Dice Pablo, vea que construyamos bien, con oro, con plata, con piedras preciosas.
Y un tercer ejemplo que Pablo ha dado es lo que vimos anteriormente en el capítulo 4, versículo 15, cuando él se llama siervos y mayordomos. El versículo 1, perdón, del capítulo 4. Él es llamado a ser siervo y mayordomo. Así que estos ejemplos se los da a los corintios. ¿Por qué? Porque los corintios eran orgullosos. Y Pablo, para contrarrestar este orgullo, da ejemplos de humildad, de agricultor, de constructor y de mayordomo, para decir a los corintios, mira, así debe de ser un siervo del Señor. Así debe de ser un creyente del Señor, humilde. No jactándose por lo que siembra, porque él entiende que la cosecha es porque Dios dio el crecimiento. No jactándose de lo que hace, porque entiende que solamente es siervo y mayordomo. Nada es nuestro. Esta iglesia no es nuestra. Este ministerio no es mío. El ministerio de alabanza no es mío. Yo solamente debo de administrar lo que Dios me ha dado. Es de Él. Así que estos ejemplos los puso para dar un claro ejemplo, valga la redundancia, a los corintios de cómo debe de ser un creyente. Así que hay que hacernos una pregunta muy importante. ¿Cómo soy yo? ¿Qué clase de creyente soy? ¿Qué clase de siervo soy? ¿Un siervo orgulloso o un siervo humilde? Y Pablo dice, para que nosotros aprendáis, por eso pone este ejemplo, para que aprendas a no pensar más de lo que está escrito, no sea que a causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Es por el orgullo, mis hermanos, que pensamos más de lo que deberíamos de pensar. Los siervos del Señor son fieles y mansos, no orgullosos. Los mayordomos son fieles y sumisos, no arrogantes. Y ningún cristiano debe de ser orgulloso ni arrogante. Cuando hay orgullo, es porque hemos pensado más de lo que debíamos de haber pensado. Cuando hay orgullo es porque nos creemos más de lo que realmente somos. Cuando exaltamos a una persona es porque le hacemos más de lo que realmente es. Hay una persona que me encanta ponerlo de ejemplo y es Moisés. ¿Por qué? Porque Moisés dirigió a un país entero. Moisés liberó al pueblo de Dios de Egipto. Y a mí me encanta decir eso siempre. Y no eran 10, 15, 50, 100, 200 personas. Y Moisés los dirigió. Y imagínate, yo siempre pongo esto de ejemplo. Padres, imagínense nosotros con 1, 2 o 3 niños que estén gritando. Sentimos que tenemos que alzar la voz para que nos oigan, ¿verdad? ¿Verdad? Imagínense Moisés con un pueblo entero, con un país entero. ¿Cómo debió de haber hablado? Y sin embargo, Moisés se mantuvo humilde. Hubo una ocasión en que los israelitas empezaron a quejar por el pan, por el maná. Decían los israelitas, ay, siempre maná, ya queremos carne. Extrañamos la carne que nos da Egipto. Extrañamos los ajos, extrañamos los pepinos, extrañamos lo que comíamos en Egipto. Ya estamos hartos del maná. Y repito, no eran 10 personas que se quejaban al mismo tiempo. Era un pueblo entero. Más grande que Tuxpan. ¿Tú te imaginas a todo Tuxpan al mismo tiempo quejándose que no querían maná?
Y Moisés va con Dios. Y Moisés le dice a Dios, Dios, si así me va a tocar, mátame, le dice Moisés a Dios. Y Jehová le contesta y le dice que mande a juntar a 70 varones, 70 ancianos, para que le ayuden con la tarea. Y vamos a Números para ver el desenlace de esta historia. Números capítulo 11, versículo 25, por favor. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló a Moisés. Y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos. Y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Y había quedado en el campamento 2 varones llamados el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el espíritu, y estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo, y profetizaron en el campamento. Y corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo, Eldad y Medad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Num, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo, Señor mío, Moisés, impídelos. Y ahí nos detenemos. Versículo 28. Para lo que está pasando, Jehová, el Espíritu de Dios desciende sobre estos 70 ancianos. Pero 2 de los 70 no estaban en el tabernáculo. Se habían quedado en el campamento. Y allá en la distancia ellos también reciben al Espíritu y comienzan a profetizar. Entonces alguien los ve, va con Moisés y le dice, oye, estos 2 están profetizando. Y Josué le dice, Señor, Moisés, Señor mío, impídelos, deténlos. Y te doy un poco de contexto por qué Josué dijo esto. En el Antiguo Testamento, los que ya tomamos discipulado 2 lo van a saber. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo solamente venía sobre una persona. Por eso se le decía el ungido de Jehová. Una persona. Y solamente a una persona hablaba, una persona profetizaba, una persona dirigía. Y en este caso era Moisés. Moisés era el ungido de Dios. Nadie podía profetizar si no era Moisés. Dios le hablaba a Moisés. Entonces, el que alguien más esté profetizando era como una rebelión, ¿se entiende? Pero el Espíritu Santo era el que los hacía profetizar. Y Josué, al ver esto, siente celos por Moisés, por su Señor, y le dice, Señor mío, Moisés, deténlos, impídelos. Y Moisés contesta en el versículo 29. Moisés le respondió, ¿tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Moisés le dice a Josué, hijo, ¿tú tienes celos por mí? ¿Tú estás celoso porque alguien más está profetizando y no soy yo? No te preocupes por eso, porque yo quisiera que todos profetizaran. Esta es la humildad que debemos de tener. Pero lo que pasa es que muchas veces somos orgullosos en nuestros corazones y no queremos que sea nadie más, solamente nosotros. Y por estas razones hay líderes que no enseñan a otros porque solamente quieren ser ellos. Porque nunca hay nadie lo suficientemente bueno, lo suficientemente santo, lo suficientemente maduro, lo suficientemente enfocado, lo suficientemente cimentado y arraigado como para dejarle un cargo o para enseñarle lo que hago. Y lo que pasa, mis hermanos, la iglesia crece y muere porque no hay nadie que ocupe el lugar del líder, o del maestro, o del pastor, o del el que canta, o el del que predica. Porque hay orgullo en nuestros corazones. Es por eso, mis hermanos, que la idea es que en el discipulado haya maestros. Por si un día estamos o no estamos, el discipulado continúe. Que en el grupo de alabanza haya quien dirige, por si algún día no estoy, o estoy o no estoy, que el grupo continúe. Pero muchas veces tenemos orgullo en nuestros corazones y queremos ser el único que profetiza.
el único que hace, el único que puede, el único que sabe cómo. Y esto no puede ser así. Moisés estaba deseoso porque todos profetizaran. El orgullo, mis hermanos, no solamente es algo de que uno se hincha, pero también se demuestra cuando no quiere ser el único. Y Pablo está diciendo a los corintios, miren, estos ejemplos los pongo para que aprendan de cómo soy yo. Y Pablo llegaba a una iglesia y no se quedaba en esa iglesia, dejaba a alguien y continuaba su camino. En una iglesia dejaba a Apolos, en otra iglesia dejaba a Timoteo, en otra iglesia dejaba a Tito. ¿Por qué? Porque es la idea de la iglesia del Señor, que la iglesia se vaya multiplicando en dones. Como yo siempre digo, yo no quiero estar siempre en el discipulado. Yo quiero que haya maestros. Yo no quiero ser siempre el que dirige. Necesitamos a más personas que dirijan. Pero no se puede hacer si me lleno de orgullo, solamente digo, solo yo puedo. Es que nadie entiende la energía que yo tengo. Es que nadie entiende el conocimiento que yo tengo para enseñar. Y líder de grupo, de ministerio, de lo que seas, no podemos ser así. Hermano, que tú digas, pues yo no soy líder. De igual manera, tú no puedes ser orgulloso con tu prójimo y no enseñarle nada. El orgulloso siempre quiere quedarse para todo. Todo para él. Cuando Pablo utiliza la palabra que no nos envanezcamos unos contra otros, esta palabra en griego significa inflar e hincharse. Este término es usado metafóricamente para indicar orgullo de tener una opinión muy inflada de uno mismo. Cuando dice Pablo, para que no se envanezcan unos contra otros, Pablo está diciendo, para que no te hinches con tu hermano, para que no te exaltes en contra de tu hermano, para que no tengas una opinión de ti mismo muy inflada con tu prójimo. En el versículo 7, Pablo empieza a dar algunas preguntas. Dice, porque ¿quién te distingue? ¿Quién es el que te distingue? En pocas palabras, ¿piensas que tú estás por encima de los demás creyentes en la iglesia? ¿Qué te hace pensar que tú eres mejor que otros? ¿Qué te distingue? ¿Qué te hace mejor que tu prójimo? ¿Qué te hace mejor que al que tienes a un lado? Ciertamente, mis hermanos, todos hemos sido hechos del mismo material, por el mismo Creador, ungidos por el mismo Espíritu, alabando a un mismo Dios. Todos seremos al final siervos fieles si hacemos lo que nos toca. Y si hacemos lo que nos toca, recordemos que somos siervos inútiles que solamente hicimos lo que nos tocó hacer. Así que, ¿qué nos distingue? Y esto es parte del orgullo. ¿Por qué? Porque el orgullo necesita presumirse. El orgullo necesita mostrarse. El orgullo tiene la necesidad de que todo el mundo le vea. Y esto se ve reflejado en nuestras actitudes. ¿Tú conoces a alguien que solamente sabe hablar de él mismo? Solamente habla de él mismo.
De lo que hace, de lo que no hace, de lo que compró, de lo que vendió, de lo que hizo ayer, de lo que hará mañana. Solamente puede hablar de él mismo. Y nunca habla de sus errores, solamente habla lo bueno de él. Eso es orgullo. ¿Por qué? Porque el orgullo necesita mostrarse al mundo. Una persona orgullosa le cuesta trabajo decir, yo estaba en un error, me equivoqué, no me salió. Al contrario, un corazón orgulloso siempre va a estar queriendo deslumbrar, mostrar todo lo que hace, todo lo que sabe, todo lo que consigue, todo lo que ha logrado. Y nuevamente, mis hermanos, no tienen nada de malo con decir, mira, ¿sabes qué? Me compré un carro. No tiene nada de malo decir eso. O sea, mira, ¿sabes qué? Pude graduarme de la universidad. No tiene nada de malo con eso. Lo malo es cuando solamente estamos hablando de nosotros mismos. Nuestro tema favorito soy yo. Ni siquiera puedo hablar de la palabra. Y si hablo de la palabra es para hablar de mí. ¿Qué nos distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? ¿Qué tienes que no hayas recibido? En enero, ¿verdad, mi amor? En diciembre vino mi mamá, si no me equivoco, en diciembre. Vino mi mamá y le trajo unos tenisitos a mi hija. Le trajo varios pares de tenis. Y hace una semana o unos días le pusimos unos tenis que no le quedaban y ya le quedan. Y se lo pusimos. Y mi hija, andaba, mira. Pero su reacción primaria, se los pusimos, se puso feliz y me dio un abrazo a mí y le dio un abrazo a su mamá, a mi esposa. Como diciendo, gracias papi, gracias mami. ¿Por qué? Porque ella entiende que ella lo recibió. Y nosotros le explicamos, tu abuelita te lo regaló, tu abuelita Jackie te lo regaló. Pero ella entiende que ella lo recibió, se lo regalaron. Ella no lo compró, ella no fue y dijo, quiero esos tenis, tenga. No, ella los recibió. Por lo tanto, mi hija no tendría motivos para jactarse de esos tenis. Ayer estaba hablando con mi mamá y estaba jugando con unos monitos que le regaló. Eran unos 5 monitos de animalitos. Y mi mamá le dice, te estás jugando con los monitos que te regalé. Y mi hija se los pone así, estábamos por teléfono, se los pone así para que los vea. Y le dije a mi hija, acuérdate que tu abuelita te lo regaló, dale gracias. Y en vez de darle gracias, ¿qué crees que le dijo a mi abuelita? Más. Y me dijo, más. ¿Por qué? Porque mi hija entiende que ella lo recibió. Ahora yo pregunto, ¿qué tenemos que no hayamos recibido? Joven que estás en la universidad, en el Cebetis, acuérdate que tus papás te apoyaron. Joven que estás en la escuela, acuérdate que tus papás te apoyan. Hermanos que trabajamos, recuerden que de Dios nos da las fuerzas y nos bendice con el trabajo. Así que, ¿qué realmente hemos recibido que Dios no nos haya dado? Por lo tanto, no podemos jactarnos. No importa con cuánta diligencia estudiemos en la escuela, no importa con qué tanto esfuerzo trabajemos, no importa qué tan buenos seamos en los negocios o en nuestra profesión, no tendríamos nada si el Señor no fuera tan bueno y nos los diera. De Él proviene todo. Yo les decía en el discipulado 2, le daba este ejemplo. Y dije, hay 2 tipos de mentalidades cuando dejamos los diezmos y ofrendas en la iglesia.
el interesado y el humilde. El interesado va a ir y va a decir, Señor, yo te doy para que tú me des. Y hasta decíamos, yo te doy 20 y un hermano dijo, para que me des 40. Esa es una mente interesada. Una mente humilde y humillada dice, Señor, yo te doy porque tú me diste. Tú ya me has dado. Me diste todo. Me diste vida, me diste salud, me diste salvación. Y de igual manera, esto puede ser orgullo en nuestros corazones. El Espíritu se movió por mí. Este ministerio trabaja por mí. En mi casa se hace por mí. Pero, ¿qué tienes tú que no te haya dado Dios? Pablo hace otra pregunta. Dice, y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Si Dios te ha dado tantas cosas, ¿por qué se te olvida darle gracias a Dios? Si Dios te ha dado ministerio, ¿por qué se te olvida darle gracias a Dios? A los corintios Pablo dice que los corintios tenían muchos dones, todos los dones, nada les hacía falta. Y Pablo, sin embargo, les dice, si los tienen, ¿por qué actúan como si Dios no se los hubiese dado? En una ocasión, vi en Facebook una publicación de una persona que es un poco, pues medio famosa, y se supone que es creyente, y decía, la publicación, no recuerdo cómo decía, pero decía, estamos hasta aquí porque lo hemos esforzado, alcanzado, trabajado, y lo he hecho, me desvelé, madrugué, y en ningún lado pudo decir gracias Dios. ¿Por qué? Porque se le olvidó que de Él lo recibió. No importa si es un ascenso en el trabajo, si es un trabajo mejor, si es escuela, si es objetivos, si son metas, negocios, profesiones, familia, hijos, no importa, no te olvides quién te lo dio. Porque en el momento que nos olvidemos es porque nos hemos vuelto orgullosos, pensando o que lo obtuvimos o que lo merecíamos. ¿Por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? En otras palabras, si poseían solo lo que alguien les había dado, ¿por qué se estaban jactándose como si ellos mismos hubieran creado las cosas o las hubieran ganado? Nada es más engañoso que el orgullo, mis hermanos. Nada divide más que el orgullo. Nada afecta más un matrimonio, el trabajo, el ministerio, la iglesia, como lo hace el orgullo. Vamos a Romanos, capítulo 12, versículo 3, por favor. Romanos 12:3 dice Pablo, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. No pienses más de ti de como deberías de pensar, con cordura. Con cordura. No podemos jactarnos de lo que hacemos. No podemos jactarnos de lo que somos. No podemos hincharnos por lo que hemos obtenido, por lo que hemos hecho, o por lo que hemos logrado. ¿Por qué? Porque todo nos lo ha dado Dios. Y por eso Pablo en el versículo 8 les habla con sarcasmo. Por eso Pablo les dice, ya están saciados, ya lo tienen todo, ya están ricos, y si nosotros ya están reinando. Esto
Esto es ironía, eso es sarcasmo, perdón, eso es sarcasmo. ¿Por qué? Porque los corintios justamente pensaban que ya lo habían alcanzado todo. Que ya lo tenían todo, ya lo conocían todo, tenían todos los dones, toda la sabiduría, toda la filosofía. No les hacía falta absolutamente nada. Y por eso Pablo les decía, ustedes ya están saciados. Es como cuando alguien dice, pues yo ya me leí la Biblia como 10 veces, de pasta a pasta. Ya me la sé como la palma de mi mano. ¿Ya estás saciado? ¿A qué vienes? Es que yo ya lo he visto todo. Ya nada me sorprende. ¿A qué vienes? Ya estás saciado. Ya estás rico. Ya reinas. Cuando Pablo dice ya reináis, está refiriendo a que ya estás glorificado, ya estás en el cielo, tú ¿qué estás haciendo aquí con los mortales? Por eso después Pablo dice, ojalá reinases para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Ojalá que todos estuviéramos en la gloria. El orgullo, mis hermanos, nos hace pensar que ya estamos saciados, que ya estamos ricos, que ya no nos hace falta absolutamente nada, que ya conocemos todo, que ya hemos visto todo, ya experimentamos todo, ya nada nos sorprende, nada nos pone feliz. Es como cuando decimos, no. Las canciones de hoy como que no se siente el espíritu. Como si ya lo hemos visto, ya lo vimos todo, ya entendemos todo. Mis hermanos, la palabra de Dios la podemos leer 1,000,000 de veces y 1,000,000 de veces nos va a hablar. Y aún más. ¿Por qué? Porque Dios es infinito. Dios es infinito, es eterno. Tú y yo no somos eternos y tú y yo somos finitos. Por lo tanto, la palabra de Dios nunca nos va a dejar de hablar y de impresionar. Por lo tanto, mis hermanos, nuevamente, el orgullo causa que nos dividamos, que causa conflictos en la iglesia, conflictos en el matrimonio, conflictos en el trabajo, conflictos en el ministerio, conflictos en todos lados. ¿Por qué? Porque cuando te hinchas, te inflas y piensas que ya lo sabes todo, que todo lo que tienes es por ti, que todo lo que recibiste es porque te lo ganaste, que ya nada te puede sorprender, que ya todo lo conoces, que solamente tú puedes hacer el trabajo. Allá en Texas teníamos un compañero que pensaba justamente eso. No, es que no puedo faltar porque si falto yo, ¿qué va a hacer la máquina? ¿Qué va a hacer la compañía? Y ahí estaba, Navidad, Año Nuevo, horas extras, hasta a veces iba y cerraba. Y él no era ni el gerente, no era nada, era un trabajador. Pero porque pensaba que él era indispensable, que si él faltaba, la compañía se iba a caer. Y él ya no está ahí. ¿Y qué es que pasó? Contrataron a otro. Y que ese es el orgullo con el que combatían los corintios. Y te hago esa pregunta. ¿Cómo está tu corazón con el orgullo? ¿Cómo somos con el orgullo? ¿Cómo estamos en el orgullo? Y espero que nadie diga, no, yo soy bien humilde. Es orgullo. Punto número 2, mis hermanos, la humildad. Si podemos ir al versículo 9, por favor.
Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. El Padre, Dios Padre, había permitido que Dios Hijo fuera sentenciado a muerte y se hiciera un espectáculo de Él. A Jesús lo humillaron, lo abofetearon, le escupieron. Todo era un espectáculo, todos gritaban, crucifíquenlo. Y ahora con los apóstoles, también Dios los había exhibido como postreros para ser sentenciados a muerte. Para el mundo, los apóstoles eran maestros sin mérito, que enseñaban ideas sin valor, y su contribución al mundo era nula. Y muchas veces el mundo puede pensar de esta manera, aún en estos tiempos, sobre nuestra manera de pensar y nuestra manera de vivir, que nuestra manera, lo que enseñamos nosotros, son ideas sin valor, huecas, antiguas, para otros tiempos. Para el mundo, lo único que merecían los cristianos era la muerte, porque no aportaban nada. Ignacio de Antioquía dijo estas palabras: estoy empezando a ser discípulo. El fuego y la cruz, muchedumbres de fieras, huesos quebrados, todo he de aceptarlo con tal de que yo alcance a Jesucristo. Este fue un obispo del primer siglo, Ignacio de Antioquía, que al momento de ser martirizado en el circo romano, dijo: ahora estoy comenzando a ser discípulo entre el fuego y las bestias y los huesos quebrados. Y todo esto lo acepto para alcanzar a Jesucristo. Cuando un juez ordenó que Policarpo fuera quemado vivo y cuando toda la gente salió a buscar ramas para preparar la hoguera, atado él en la hoguera, y cuando estaban a punto de encender el fuego, él dijo estas palabras: Señor Dios soberano, te doy gracias porque me has tenido por digno de este momento, para que junto con los mártires yo pueda tener parte en el cáliz de Cristo. Por ello te bendigo y te glorifico. Amén. A punto de ser quemado, Policarpo, orando la soberanía de Dios, aceptando el martirio para la gloria de Dios, entendiendo, como decía Jesucristo, el mundo no sabe lo que hace. Y justamente cuando Policarpo estaba delante del juez, la gente comenzó a gritar que caigan los ateos, porque a los cristianos les llamaban ateos en el primer siglo. ¿Cómo que a los cristianos les llamaban ateos? Sí, el mundo antiguo estaba acostumbrado a creer en 10 dioses, en 15, en 20 dioses, y como el cristiano solamente creía en uno, este es ateo. Al Señor Jesús, a los apóstoles, a los cristianos de los primeros siglos, en estos tiempos aún, a los cristianos en Asia, en Occidente, se les persigue, se les martiriza por el nombre del Señor, y ellos con humildad y con valentía no niegan a su Señor. Así que Pablo dice en el versículo 9 que fueron llamados a ser exhibidos como espectáculo. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Cuando en la época de Pablo, en los primeros siglos, en la época romana, cuando un general romano alcanzaba una victoria importante, se celebraba con lo que se le llamaba un triunfo.
Y esto era que el general entraba a la ciudad con gran esplendor militar, a la cabeza de sus oficiales y soldados. Y detrás de este grupo de personas iban los prisioneros de guerra. Muchas veces los reyes, muchas veces los comandantes, muchas veces los soldados. Y estos se exhibían públicamente para que se burlaran de ellos. Y al final los aventaban en el circo romano para aún burlarse más de ellos. Esta es la idea que Pablo pone. Hemos llegado a ser espectáculo para el mundo. Pablo no la pasaba bien. Pablo era encarcelado, golpeado, abofeteado, azotado, apedreado. Y Pablo dice, miren, y más adelante va a decir Pablo, miren cómo estoy yo y miren cómo están ustedes. Qué gran contraste. ¿Cómo pienso yo y cómo piensan ustedes? Y aún, mis hermanos, aún en estos días, el cristiano será un espectáculo para el mundo. Por tu manera de pensar se van a reír de ti. Por tu manera de vivir, por tu manera de tratar a tu esposa, a tus hijos, tu honestidad en el trabajo, porque no tomas. Vas a ser un espectáculo para el mundo. Ahorita estoy tomando un curso en Guadalajara y todos los lunes tengo que ir a Guadalajara. Somos 8, 9 en este curso y la maestra, la profesora, ¿verdad? Y de repente se pueden hablar de sus cosas y lo que creen, y yo creo en fantasmas, y yo creo en esto, y yo creo en lo otro. Y una vez empezaron a hablar, no, pues los homosexuales, no, pues qué bueno que ahorita ya les están dando la libertad y el boy, todo esto. Y empezaron a hablar de la película Barbie, no, pues sí, que las mujeres adelante, ya sabe qué. Y empezaron, no, pues yo llevé a mi hija a ver a Barbie para que, y yo también llevé, no, y así. Y me preguntaron, ¿y tú llevaste a tu familia? Y dije, no. ¿Y por qué no? Le dije, porque yo no la voy a llevar a ver películas ridículas. Y mis hermanos, todos empezaban a reír. No, pues a la antigüita, que es cristiano. Hasta la maestra me dijo, oh, muy a la antigüita. ¿Por qué? Porque cuando verdaderamente alguien vive conforme a su fe, va a ser espectáculo para el mundo. Y no es la única vez. Cuando dices que no tomas, cuando dices que no haces lo que ellos hacen, todo esto, mis hermanos, nos va a llevar a ser un espectáculo para el mundo. ¿Y sabes qué? Debes de estar de acuerdo con eso. Hay una idea actualmente que va un poco contraria a lo que dice la palabra sobre el creyente. Esta idea es de que el cristiano necesita estar próspero, necesita estar bien vestido, caminar erguido por la calle, que lo vean con su casa, con su carro, con su ropa, con su dinero, y que la gente lo vea y le diga, órale, te va bien, ¿cómo le haces? Y el cristiano conteste, es que sigo a Cristo, y la persona que conversa diga, yo quiero eso. Y así ganaremos solamente gente interesada. Y tenemos la idea de que el creyente necesita estar en puestos importantes, pero mis hermanos, la Biblia reitera, y si no te basta la Biblia, la historia reitera, que el cristiano siempre será un espectáculo para el mundo, por su manera de pensar. No estoy diciendo que el cristiano va a ser pobre, no estoy diciendo que el cristiano va a ser rico, estoy diciendo que siempre el creyente va a ser espectáculo, por su manera de pensar. Esta es un poco contraria. Si leyéramos la historia de la iglesia, los mártires del cristianismo, cómo fue perseguida la iglesia una y otra vez.
Vamos a Marcos. Dice el Evangelio de Marcos en el capítulo 9, versículo 35. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser mi discípulo, sea el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándolo en sus brazos le dijo: el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino al que me envió. Jesús dice: si alguno quiere ser primero, entonces será el postrero de todos y el servidor de todos. Si hay alguien que quiere ser el primero, debe de ser el último, el que más sirve, el más humilde, el más humillado. Eso es lo que Dios, Jesús, nos manda a hacer. Si alguien quiere ser primero, que sea el último, que sea el que más sirve. No, es que yo ya soy líder de alabanza, entonces yo no le puedo traer el agua al predicador. ¿Qué pasó? O sea, que me traigan el agua a mí. No, sirve. No, es que yo ya pasó mi tiempo de hacer el aseo. Ya pasó mi tiempo, yo ya estoy en otro nivel, en otra etapa. No, es que ¿sabes qué? Ya acabé el discipulado 2 y pues ya como que con los niños, pues no, ¿verdad? Ya ocupo otro escalón arriba. No, mis hermanos, el que quiera ser el primero, que sea el último. Y no significa que vas a estar en el mismo lugar siempre, pero si ya escalaste un escalón, no te olvides que debes de servir aún más. Mira que a veces venimos a ensayar los muchachos con el grupo de alabanza y de repente, muy rara vez, llegamos y no está el aseo hecho. ¿Y qué decimos el grupo de alabanza? No, pues le tocaba. A ver, ¿a quién le tocaba? Ah, no, pues no lo hizo, ni modo. Pues se va a quedar la iglesia así sucia, nosotros tenemos que ensayar. No, mis hermanos. A veces uno llega perfumadito y bañadito y termina más sudado. Pero el que quiera ser el primero, que se haga el más servidor. Esa es la humildad. ¿Cuánto sirves a tu familia? ¿Cuánto sirves a tu esposo? O mejor dicho, esposo, ¿cuánto sirves a tu esposa? Porque los hombres somos más de sentarnos y a ver, la comida, las tortillas, el agua, el tenedor, la cuchara. Pero ¿cuánto servimos a nuestras esposas? Ah, no, es que aquí yo soy el que quiera ser el primero, sea el último. No estoy diciendo que siempre, ¿verdad? Pero sirvamos a nuestro cónyuge, sirvamos a nuestros hijos. La vida de discípulo es la vida de siervo y la vida de servicio es la vida de la humildad. Una vida que intimada tanto al mundo que se pone en peligro de muerte. Una vida de discípulo, una vida de un creyente es una vida de servicio. Y esta vida de servicio es una vida humilde. Y para el mundo esto va a ser tan extraño que será peligroso, que hasta te puede causar peligro a ti. ¿Cómo está eso? Porque mira, si un esposo creyente entiende que su vida es servir, y el esposo creyente sirve a su esposa y a su hija y le ayuda, y de repente en las mañanas está el esposo barriendo la calle y la vecina lo ve y luego pues, se queja con su esposo: mira, ¿por qué no eres así? ¿Por qué no me tratas así? Y el esposo se empieza a enojar y al rato te va a buscar pleito. Puede pasar. Y a eso es a lo que se refiere la Biblia.
Cuando servimos, para el mundo es tan extraño que se vuelve peligroso. Cuando entendemos que la vida de humildad, la vida de servicio, es peligroso para el mundo. O en la escuela, ay, mira ese muchachito, siempre está feliz y es el consentido de la maestra porque siempre le ayuda. Vamos a brincarlo. Siempre que entendamos, mis hermanos, que la humildad es nuestra vida, y cuando entendemos que nuestra vida siempre será un espectáculo para los demás, entendemos entonces que debemos de estar dispuestos, como dice Jesús, a cargar nuestra cruz y a seguirle a Él. Vamos al versículo 10, por favor, de Corintios. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. ¿Y qué está pasando aquí? Pablo le está diciendo a los corintios, mírense ustedes y mírense a nosotros. Mírense a ustedes y mírenos a nosotros. Mírense a ustedes, cuerdos, prudentes, fuertes, honorables. Que les gusta que el mundo los vea y que les gusta aparentar fuerza y que les gusta vestir bien. Y mírenos a nosotros, insensatos según el mundo, débiles según el mundo, despreciados por el mundo. Un gran contraste entre ustedes corintios y nosotros los apóstoles, o nosotros los demás creyentes. Nuevamente, porque el creyente en Corintio pensaba de la manera del mundo. A lo mejor, probablemente, el corintio decía, no, yo que voy a estar viviendo como Pablo vive. Y vuelvo a lo mismo. Es esta idea moderna que presenta al creyente, como dice Pablo, prudente, fuerte, honorable por el mundo. Pero dice Pablo, pero mira a nosotros, despreciados, débiles, insensatos. No era que sean insensatos, es que el mundo los tenía por insensatos. Tenemos esta idea de que el mundo debería de admirarnos a nosotros por ser creyente, pero la realidad es que el mundo nos va a tener como insensatos a nosotros por ser creyente. Tenemos esta idea de que seremos ejemplos para el mundo y nos van a admirar y nos van a honrar y mira a esa persona porque es creyente. Cuando la Biblia dice todo lo contrario, nos van a ver como despreciados, como insensatos, como débiles. ¿A poco tú no le pegas a tu esposa? ¿A poco te mandan en la casa? ¿A poco tienes que pedir permiso para salir? El mundo nos va a ver de esta manera. Siempre. Insensatos por amor a de Cristo, nosotros, mas vosotros prudentes. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Qué gran contraste de Pablo. Qué gran contraste de los corintios a Pablo. Y nuevamente, mis hermanos, es esta idea cuando dejamos entrar la filosofía del mundo. Pero cuando realmente vivimos conforme a la palabra y no dejamos que la filosofía del mundo entre a nuestros corazones, vamos a ir en contracorriente. Otra vez en este curso que estoy tomando, empezaron a hablar de cómo han ganado rifas y premios por el poder de la atracción.
No, yo me saqué esto porque lo atraje. Lo hablé y dije, va a ser mío, y fue mío. No, yo también un día, aún la maestra, no, yo utilizo el poder de la atracción para traerme fortuna y salud, y lo hablo, y rechazo, y todo esto, y me voltean a ver a mí, y yo nada más les digo, pues, para el mundo siempre vamos a ser un caso perdido. Versículo 11, por favor. Hasta esta hora, escuchen Pablo diciendo, hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Ahora, con esto no estoy diciendo que así debe de vivir un creyente. Pero con esto estoy diciendo, mira lo que nos puede esperar por seguir a Cristo. ¿Estás de acuerdo? ¿Estás dispuesto? ¿Perder amistades? ¿Tal vez perder empleos? ¿Tal vez perder familia? Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos bofeteados y no tenemos morada fija. Es lo que todo el mundo sueña, ¿verdad? Una morada fija, mi casa, hacer mi casa. Dice Pablo, pues yo no tengo casa propia y a lo mejor nunca voy a tener casa propia. Pero es porque estoy predicando el evangelio. Cuando mi esposa y yo éramos novios y hablábamos, ¿verdad? Y hablábamos de que nos queríamos casar, pero estábamos viendo lo que quería cada uno, ¿verdad? Y algo que le decía a mi esposa, mira, algo que yo le dije a Dios es que si tú me llevas, Señor, a la ciudad, a un lugar grande para servirte, ahí voy a estar. Pero si me llevas al rincón más escondido del mundo para predicar, ahí voy a estar. Y dije a mi esposa, te lo digo para que sepas que si Dios nos manda aquí, aquí vamos a estar. Si Dios nos manda allá, allá vamos a estar. Si tenemos que vender todo, lo hacemos y nos vamos a donde Dios nos lleve. ¿Por qué? Porque servimos a Dios. Y gracias a Dios que mi esposa aceptó el reto. Ella también pensaba igual que yo. No sé. Pero el creyente debe estar dispuesto a esto, mis hermanos. A recibir bofeteadas, a recibir desnudez, a padecer hambre, a tener sed, a no tener morada fija, por servir a Cristo, no por no trabajar, por servir a Cristo. Vamos a 2 de Corintios, por favor. Son ministros de Cristo como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se golpea cada día, la preocupación por todas las iglesias. Pablo está
hablando y defendiendo de su ministerio. Y dicen, miren todo lo que es sufrido por Cristo, todo lo que es sufrido por las iglesias, azotes, desnudez, naufragio, cárceles. Una vez me dejaron moribundo, pensaba que ya estaba muerto. He naufragado en alta mar, he pasado sed, he pasado hambre. Y aún así, todas las noches se golpea en mis hombros la preocupación de todas las iglesias. ¿Cómo han de estar mis hermanos?, dice Pablo. Y nosotros muchas veces no queremos ni compartir el evangelio. El humilde, el siervo humilde, está dispuesto a pasar por el sufrimiento a causa de su Señor. El siervo humilde está dispuesto a pasar peligros a causa de su Señor. El siervo humilde está dispuesto a obedecer, a cumplir el mandato de su Señor, cueste lo que le cueste. El siervo, el creyente humilde, está dispuesto a entregar su vida por servicio a su Señor. Cuando me inscribí en la escuela bíblica, teníamos una entrevista con nuestro director, y el director nos hacía unas preguntas sobre la Biblia, sobre el servicio de la iglesia, cómo servíamos en la iglesia. Y la última pregunta, yo creo que se la hizo a todos los estudiantes. La última pregunta era, ¿y estás dispuesto a entregar tu vida por Cristo? Y cuando me la dije, lo dije muy ligero, sí. Y lo digo porque varios hermanos me han dicho, ¿verdad? Hermano Kevin, yo quisiera estudiar. Y esa me llena mucho de alegría, mis hermanos. Y espero que podamos hacer algo para que podamos estudiar. Pero la pregunta es, ¿estás dispuesto a dar tu vida por Cristo? Porque el siervo humilde sí va a aprender mucho y va a estudiar mucho, pero ¿estás dispuesto a dar tu vida por Cristo? Esa es la pregunta importante. Es lo que Pablo se preguntó tal vez, y es lo que Pablo entendió, y dijo Pablo, lo acepto, amén. Y no estoy diciendo que vamos a pasar necesariamente por todos los peligros que pasó Pablo, pero ciertamente pasaremos por aflicciones. Ciertamente pasaremos por dolencias, ciertamente pasaremos por burlas, ciertamente pasaremos, nos dirán locos, ciertamente nos ignorarán. ¿Perdón? Ciertamente nos rechazarán. Pero ¿estás dispuesto a pasar por todo eso? Ser un siervo humilde y pasar por todo eso, ¿o seremos orgullosos y decir, nah? Es que Pablo no supo cómo administrarse. Vamos al versículo 13, por favor. 12. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. ¿En dónde está esta figura del creyente moderno que pensamos que vamos a ganar el mundo porque conducimos un carro de lujo y porque decimos que Dios nos enriquece? ¿En dónde está esta figura del creyente que se infla el pecho y camina por la calle como si fuera el Superman del mundo?
¿En dónde está la figura del creyente? Muy peinado, muy perfumado, muy bañado, pero nunca se ensucia las manos. Porque Pablo dice, nos difaman. Hemos venido hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Y lo impresionante es que Pablo dice, nos difaman y rogamos, oramos por ellos. Porque Pablo no era un siervo orgulloso. Pablo no era un creyente orgulloso. Pablo era un creyente humilde. Vamos a 1 de Pedro, capítulo 5, para terminar. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Mis hermanos, mientras estemos en este mundo, humillémonos bajo la poderosa mano de Dios. Y arribita en el versículo 5, Pedro dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Así que mejor humillémonos bajo la poderosa mano de Dios. Así que mis hermanos, la reflexión de esta noche es, ¿qué clase de siervo somos? ¿Qué clase de siervo eres? Si eres líder, ¿qué clase de líder eres? Si eres maestro, ¿qué clase de maestro o maestra eres? ¿Eres alguien orgulloso? ¿Alguien que se infla, se hincha y piensas que solamente tú puedes? Que nadie es lo suficientemente bueno, lo suficientemente santo, lo suficientemente sabio, lo suficientemente maduro, que solamente tú puedes. O eres un siervo humilde que enseña a los demás a hacer lo que tú haces. Así como Moisés, Señor, impídeles que profeticen. Hombre, qué mejor que todos profetizaran. Al contrario, como el rey Saúl, ¿se acuerdan cuando iban cantando? Saúl mató a sus 1000 y David mató a sus 10,000 y Saúl... ¿Cómo? Pero yo soy el rey. Yo soy el rey. ¿Qué clase de siervos somos? ¿Somos siervos orgullosos? ¿Que no queremos pasar por los padecimientos de un cristiano? ¿No estamos dispuestos a pasar por las circunstancias que esta vida nos va a llevar? ¿No estamos dispuestos a pagar el sufrimiento, la persecución, la burla, el rechazo? ¿O seremos siervos humillados, humildes, que están dispuestos a pasarlo por todo para servir a su Señor? Como Ignacio, como Policarpo, como Ireneo, como Pablo, como los apóstoles, como nuestro Señor Jesucristo, que se entregó en la cruz. ¿Qué clase de siervo seremos? ¿Qué clase de iglesia seremos? ¿Seremos una iglesia orgullosa que piensa que necesitamos estar todos económicamente en lo alto para ganar al mundo? ¿Seremos una iglesia humillada que entiende que es por el poder de Dios y por su soberana voluntad que haremos lo que haremos? Y cuando terminemos de hacer lo que hicimos, recordaremos que solamente hicimos lo que nos dijeron. Por lo tanto, no nos podremos gloriar absolutamente de nada. ¿Qué clase de iglesia seremos? ¿Una iglesia orgullosa o una iglesia humilde y humillada bajo la poderosa mano de nuestro Señor Jesucristo, que a su tiempo, en su venida, en los cielos, seremos exaltados? Vamos a orar, mis hermanos, en esta noche, si podemos ponernos de pie. Gracias, Señor, te damos por tu infinita misericordia. Gracias por tu bondad y gracias, Señor, por tu palabra. Señor, entendemos que todo nos lo has dado tú. Todo proviene de ti, todo es de ti y todo es para ti. Señor, te pedimos perdón si en nuestros corazones ha habido orgullo. Te pedimos perdón si en nuestros corazones ha habido, Señor, altivez de espíritu.
Si hemos sido cristianos y creyentes, Padre, que pensamos que nos merecemos todo, señores, y no estamos dispuestos a pasar por los sufrimientos que tú has dicho que pasaríamos. Señor, te pedimos que nos hagas siervos para tu gloria, siervos humildes, siervos que entienden que todo proviene de ti, siervos que entendemos, Padre, que el sufrimiento, la vergüenza, el desprecio vendrá, pero que a su tiempo tú nos vas a glorificar y tú nos vas a exaltar. Así que, Señor, creemos en ti, creemos, como dice tu palabra, que tú vas a perfeccionar tu obra en nuestras vidas, que nada nos podrá separar de tu amor, que algún día estaremos en tu presencia exaltándote, adorándote, que tú nos vas a levantar, que ninguna arma forjada podrá contra nosotros, porque tú estás por nosotros, que nunca nos vas a desamparar, porque tú eres Emmanuel, tú estás con nosotros. Pero de la misma manera, Señor, ayúdanos a recordar que todas estas bellas y hermosas y poderosas promesas son por ti, no por nosotros.